Hola, ¿cómo están? Mil disculpas por el atraso, pero mi día es así, corro de un lado para otro, así que aquí estamos y les agradezco mucho la paciencia y de que se hayan permanecido conectados a pesar de mi atraso. Bien, vamos a esperar ahí que mi pantalla se estabilice. Ok, hoy día entonces vamos a terminar con el análisis de este tema del derecho internacional, derecho interno. Ustedes ven, tienen un material bien contundente porque hay hartos fallos del Tribunal Constitucional que ustedes tienen que, no se los tienen que leer así en detalle, pero por lo menos identificar los párrafos de esos fallos en los que el tribunal da su visión, su doctrina, podríamos decir, en materia de la relación del derecho internacional con el derecho interno. Ahora, denme un segundito, voy a mostrarles cómo esto se traduce en la práctica, es decir, las posturas que Chile tenga en materia de jerarquía y en materia de ¿Ustedes están viendo la presentación o no? No, profesor. No, me tinca que no la compartí. No, profesora, lo estamos Mil viendo usted. disculpas. Ahora la voy a compartir. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Entonces, yo les voy a mostrar qué problemas se suscitan y cómo se van solucionando con la respuesta que se ha dado a jerarquía, es decir, en qué lugar de la famosa pirámide normativa vamos a poner a los tratados. No es que los pongamos en una pirámide normativa porque nos gusta ordenar las cosas en estantes, ven ustedes, sino que esto tiene una directa relación con la solución que vamos a dar cuando se suscitan antinomias, porque ustedes saben que el principio de jerarquía es una manera de solucionar antinomias. Si los tratados tienen jerarquía de ley, entonces una antinomia con otra ley se va a solucionar entre normas de la misma jerarquía, entonces se va a solucionar con una regla, por ejemplo, como la que nos decía Saint-Yung la otra vez, lex posterior deroga anterior, principio de temporalidad, o se va a solucionar con el principio de especialidad, lex specialis deroga generalis, en la misma jerarquía. Y eso quiere decir entonces que se podría decidir que Chile deja sin aplicación un tratado en Chile. Acuérdense que eso no le produce ningún cambio a la validez de ese tratado en el ámbito internacional. Y eso podría implicar una violación del derecho internacional por parte de Chile. Pero si el tratado está en una jerarquía superior a la ley, entonces una ley posterior no lo puede modificar. Esa es la gran, yo diría, ese es el gran efecto práctico. Bien, y la otra pregunta, entonces una es de jerarquía, y la otra pregunta es de es de autoejecutabilidad. ¿Pueden los tratados aplicarse directamente por los tribunales chilenos? Allí ustedes tienen un artículo mío que creo que explica en forma detallada el problema. Y vamos a ver eso al final de la clase de hoy. Pero hoy día les voy a mostrar qué efecto práctico ha tenido la jerarquía supralegal de los tratados. Y para eso vamos a mirar un caso. Y el caso se refiere a la ley de amnistía. ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Qué es la famosa ley de amnistía o decreto ley de amnistía en Chile? ¿Qué es lo que reguló esa ley del año 1978? ¿Es la que refiere a la amnistía para los militares involucrados en abusos de poder y violación de derechos humanos en Chile? Exactamente. Una ley de amnistía, muchas gracias, Víctor, dictada por la dictadura, de hecho es del año 78, es de marzo del año 78, o sea, plena dictadura.
se dicta esta ley, que como lo dice su nombre, amnistía, es decir, hace imposible perseguir penalmente a las personas responsables de ciertos delitos durante un periodo de tiempo. La ley de amnistía se dicta en el año 78 y amnistía todos los delitos, con algunas excepciones, por ejemplo, el secuestro de menores y el asesinato de menores de edad, ¿ya? Amnistía los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Es una típica ley a la que se le llama de autoamnistía, porque es dada por el propio gobierno que está violando los derechos humanos. Acuérdense además, se le llama ley, pero en el fondo es un decreto ley. ¿Por qué? Porque en esa época no había Congreso Nacional, sino que el poder legislativo lo ejercía una junta de gobierno, que era la que gobernaba en Chile. ¿Ok? Entonces una ley de autoperdón. Esas leyes hoy día se dicen que no son aceptables bajo criterios internacionales y que deben perseguirse los delitos, sobre todo delitos contra la humanidad como los que se cometen durante dictaduras criminales como las que tuvimos en Chile. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocurre entonces en esa época? Después de que se dicta el decreto ley, sabemos que hay personas que han sido víctimas de estos delitos contra la humanidad. En primer lugar, tenemos personas que han sido torturadas. En segundo lugar, tenemos personas que han sido asesinadas. Entonces tenemos asesinatos y torturas. Personas asesinadas que además cuyos cuerpos no han sido encontrados. Entonces se le llama a esto desaparición forzada de personas. ¿Ok? Porque no se encontraba el cuerpo de esas personas. Hasta el día de hoy hay personas cuyo cuerpo no ha sido todavía encontrado. Bien. Entonces, se presentan algunas querellas. Se presentan recursos de amparo también. Se presentan algunas querellas. El problema es que una vez que se dicta la ley de amnistía, los tribunales empiezan a fallar que no pueden investigar esos delitos porque están amnistiados. Se borró, entonces, interpretan ellos, los tribunales, se borró la posibilidad de investigar porque ya no es delito esa conducta. ¿Ok? Eso es lo que sucede en el tiempo inmediatamente posterior a la dictación del decreto de ley de amnistía. Llega la democracia a Chile, año 1990. Primer gobierno democrático post-dictadura es el gobierno del presidente Patricio Aylwin. ¿Con qué se encuentra este nuevo gobierno democrático, democráticamente elegido? Se encuentra con un decreto de ley de amnistía vigente. Y se encuentra con la práctica, o sea, con la aplicación de ese decreto de ley por los tribunales de justicia que han señalado que solamente les cabe a ellos dictar sobreseimientos definitivos en base a las amnistías, bueno, e incluso solamente les cabe rechazar las querellas porque están amnistiados esos delitos. No investigan siquiera. ¿Qué dice el presidente Aylwin? Esta es la primera cambio que se quiere hacer. Ahora, ustedes dirían, oye, ¿por qué el Congreso Nacional nuevo, elegido el año 90, ¿por qué no derogó el decreto ley de amnistía? Podría ser, bueno, hubo varias iniciativas de ley por parte de parlamentarios, mociones. Ninguna de esas iniciativas para derogar el decreto ley de amnistía fue aprobada, ninguna realmente llegó a tramitación. Así es que la democracia entrante aceptó que siguiera rigiendo el decreto ley de amnistía. Esto se los digo para que ustedes tengan súper presente que la política chilena no se hizo cargo del tema de que teníamos una autoamnistía, es decir, que teníamos un decreto ley por el cual un gobierno que había torturado y asesinado personas se había autoperdonado y siguió vigente.
Entonces, el presidente Elwin, que imagínense ustedes, es en la época de la transición, había temor de que tal vez pudiera haber otro golpe de Estado, ¿ya? Entonces es una democracia que de alguna manera se mueve con mucho cuidado para ser perecedera y que no le hagan un golpe de Estado al primer año. El presidente Elwin da un paso en estas materias, da un paso y hace un discurso un día y le señala a los tribunales que les solicita que la ley de amnistía no se aplique al inicio de las querellas, sino que los tribunales investiguen, determinen a las personas de los responsables de los delitos contra la humanidad cometidos en Chile y dicten el sobreseimiento definitivo solo al final a personas determinadas, pero que por lo menos se sepa quiénes fueron los que asesinaron y torturaron a los chilenos en ese periodo, y ahí se les aplique la amnistía. Ese es un paso para la búsqueda de verdad, ¿ok? Además del establecimiento de la Comisión de Reconciliación y de Verdad y Reconciliación que se creó en Chile. Pero esto es un paso judicial. Bien, sigue avanzando la democracia y se van dando cambios en el Poder Judicial y se van dando cambios también en las querellas que están presentando los abogados, que están buscando esta verdad y están buscando poder sancionar a la persona de los responsables. Y por ahí, por los años, fines de los 90 ya, principios de los 2000, hay un cambio en la jurisprudencia. Y el cambio es el siguiente. Se crea la figura, jurisprudencialmente se crea una figura, que le vamos a llamar, y así se llama, del secuestro permanente. ¿Han escuchado hablar ustedes de esa figura, el secuestro permanente? Bueno, consiste en lo siguiente. En el caso de detenidos desaparecidos, los tribunales chilenos, algunos, comenzaron a interpretar que la ley de amnistía no era aplicable, aun cuando se trataba de personas que habían desaparecido entre el 11 de septiembre del año 1973 y el 10 de marzo del año 1978, que es el periodo de aplicación del decreto de ley de amnistía. Y señalaron que para las personas que habían desaparecido en esa época y que todavía no se logra encontrar su cuerpo, lo que tenemos es un delito de secuestro, no un delito de homicidio, y que tenemos un secuestro que no sabemos cuándo terminó. Y como no sabemos cuándo terminó, y el secuestro es un delito de comisión continua, se puede hacer la interpretación de que ese secuestro continuó más allá del 10 de marzo del 78 y que por lo tanto escapa al periodo, al ámbito temporal de aplicación de la ley de amnistía. Y entonces dijeron, vamos a investigar, no hay ley de amnistía aplicable y vamos a identificar a la persona de los responsables y vamos a sancionar. ¿Ya? Un segundito. Un segundito, perdón. ¿Ok? Vamos a sancionar. Y así lo hicieron. Y ese es el inicio de poder sancionar a las personas de los responsables. Pero esta teoría del secuestro permanente, que permite saltarse la ley de amnistía, solamente se puede aplicar a los casos de detenidos desaparecidos. Porque en el caso de los asesinatos, de los homicidios, donde hay un cuerpo y donde hay certeza de que hubo un asesinato cometido en este periodo, no te sirve la teoría del secuestro permanente. Así es que nos quedan ese tema, se sigue aplicando el decreto ley de amnistía. Otra cosa interesante ahí es, fíjense que las respuestas se empiezan a dar por los propios tribunales, ¿eh? Lo cual demuestra cómo
Es una demostración más de que el sistema político no supo responder a estos problemas, porque la solución empezó a venir desde el Poder Judicial. Bueno, hasta que a mitad de los años 2000 hay un nuevo desarrollo. Hay un nuevo desarrollo en la jurisprudencia, ahora aplicable a los casos de asesinato. ¿Cómo poder saltarnos la ley de amnistía y poder sancionar a las personas, los responsables de estos homicidios? Y ahí viene el tema internacional. Entonces el argumento de los abogados querellantes fue el siguiente. Mire, no se debe aplicar la ley de amnistía en esos casos porque esa ley de amnistía contradice un tratado internacional. Entonces había que buscar un tratado internacional que prohibiera la amnistía. Pero les puedo decir que no hay un tratado internacional que en forma explícita prohíba las amnistías. No están prohibidas en forma explícita en la Convención Americana de Derechos Humanos las amnistías. No están prohibidas las amnistías en la Convención contra la Tortura. No están prohibidas las amnistías en la Convención contra o en el Pacto de Derecho Civil y Político. No están. Entonces había que buscar un tratado y encontraron uno. Este tratado, la Convención de Ginebra sobre Derecho Humanitario. Son 4 convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario. ¿Qué es el derecho humanitario? Es el derecho que se aplica durante la guerra. Durante la guerra internacional, en verdad. Y se hizo una lectura de estos tratados como si se aplicaran también para los casos de guerras civiles o para los casos de situaciones que no alcanzan a ser una guerra civil, sino que casos de quiebre constitucional interno. Estos convenios de Ginebra son del año 49, ratificados por Chile el año 51. Y como les digo, son para la guerra internacional. Y entonces, ven ustedes aquí que se aplica para los casos de guerra, de conflicto armado, pero se buscó la manera de hacerlo aplicable a un conflicto armado no internacional, sino que doméstico. Y hay un artículo 3 en estos convenios de Ginebra que dice así: en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surge en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, que hayan depuesto las armas y las personas fuera de combate, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad. Y los atentados contra la vida, la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, mutilaciones, tratos crueles, están prohibidos. ¿Ya? Ok, entonces, a través de este artículo 13 dijo, voy a tratar de aplicar estas convenciones de Ginebra. ¿Y por qué se quería aplicar estas convenciones de Ginebra? Porque hay un artículo que se puede interpretar como que prohíbe las amnistías, que es el artículo 131, que dice, ninguna parte contratante podrá exonerarse ni exonerar a otra de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma a causa de las infracciones graves a esta convención. Bien, entonces, el argumento va como de esta manera. En Chile está prohibida la amnistía. ¿Cómo? ¿Por qué tipo de norma? Por un tratado internacional que es la Convención de Ginebra. ¿Ok? Posteriormente, el año 78, se dicta una amnistía. Pero esa amnistía, hay una contradicción, porque esa amnistía estaría violando este tratado de Ginebra, la Convención de Ginebra. Por lo tanto, el juez debe dejar de aplicar la amnistía. Debe decir, hay una antinomia, yo voy a aplicar el tratado que prohíbe las amnistías. Así es que voy a dejar a la ley de amnistía fuera y voy a sancionar a esta persona
que cometió un homicidio contra una persona en Chile el año 1976. ¿Ya? Esa fue la manera en que los tribunales empezaron a actuar. Pregunta para ustedes. ¿Por qué es importante para este desarrollo jurisprudencial? ¿Por qué es importante que respondamos la pregunta de jerarquía del tratado? ¿Por qué se hizo importante aquí que el tratado tenga jerarquía superior a la ley? Perdón. Montserrat. No, es que hay gente que levantó la mano, así que, Ay, que vayan. perdón. Vamos a ver los que levantaron la mano. Es que como yo tengo puesto el PowerPoint, ahí está. A ver. Clemente levantó la mano y después de Clemente igual Montserrat te voy a dar la palabra. ¿Ya? Clemente. Sí, profe. Lo que iba a decir es que es importante que tenga un valor sobre la ley, porque de esta manera puede derogarla y como que se aplique bien en la convención. Porque si estaría por debajo de la ley, se aplicaría todavía la exoneración, pero dirá la amnistía. ¿Se aplicaría la La amnistía? amnistía, si el tratado estaría por debajo de la ley. A ver, Pero si veamos. no lo está, lo vamos a derogar. Veamos. Supongamos que la ley, que el tratado está a la misma, en el mismo plano jerárquico que la ley de amnistía. El tratado es de 1949 y el decreto ley de amnistía es del año 78. ¿Por qué se tiene que aplicar la ley de amnistía y no el tratado, Clemente? Porque es ley posterior. Exacto. Si el decreto ley es del año 78 y el convenio de Ginebra es del año 49, la antinomia se soluciona por la máxima lex posterior deroga anterior. Correcto. Montserrat, entonces, ¿queda claro ahora por qué era importante darle al tratado una jerarquía superior? Entonces, ¿puedes explicarnos tú cómo entonces está razonando el tribunal para no aplicar lex posterior, deroga lex anterior? Porque además si el tratado tiene como nivel supralegal, tiene más importancia que la ley, entonces además viene de antes y está sobre la ley. Ya. Si está sobre la ley, ya no sirve el criterio lex posterior deroga anterior. ¿Ya? Si está sobre la ley, de hecho, se aplica el criterio de jerarquía. Y lo que ocurre es una derogación tácita del decreto ley de amnistía. Entonces, fíjense ustedes lo importante e interesante que es esto. Estos problemas de sancionar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos en Chile, finalmente la respuesta no la encontró el Congreso de Chile, no la encontró el Ejecutivo de Chile. Finalmente la respuesta vino de los tribunales. ¿Ya? Esto es interesante desde el punto de vista político, ¿eh? Es muy relevante esto desde el punto de vista político, porque muestra de alguna manera la inacción de la política y cómo descansó en otro poder del Estado, que fue el Poder Judicial. O sea, yo en esto creo que el Poder Judicial es el que más ha hecho por buscar una solución al tema de la violencia política que se cometió en Chile durante la dictadura, fíjense ustedes. Y no sé si es la mejor solución. No sé si es la mejor solución porque los tribunales no están para eso, no están para dar soluciones generales. Los tribunales están para aplicar la ley e ir solucionando litigios y cuestiones particulares. Entonces es una cuestión tan importante que interesaba a la generalidad de la población en Chile, finalmente quedó entregada a los tribunales. Bien, ok, entonces con este ejemplo ustedes pueden ver claramente la importancia que tiene el tema de la jerarquía. Voy a dejar de compartirles pantalla. Bien, y ahora me voy a referir al segundo tema importante de autoejecutabilidad. Ahí les pido que lean el artículo.
La pregunta de autoejecutabilidad es si los órganos, los operadores jurídicos chilenos pueden o no aplicar el derecho internacional en forma directa. Y esta pregunta cobra particularmente importancia en los tribunales nacionales. ¿Pueden los tribunales resolver conflictos aplicando directamente tratados? Entonces, si damos una respuesta positiva, tiene unos efectos. Y si damos una respuesta negativa, tiene algunos efectos. Ahora, ¿qué dice el derecho internacional sobre esto? El derecho internacional, tradicionalmente, ha señalado que esta es una pregunta que debe responder el derecho interno. Cada derecho verá si el derecho internacional ingresa su derecho y si puede ser implementado domésticamente por los operadores jurídicos nacionales. La respuesta puede ser sí o no. De hecho, el Reino Unido, que es el caso que yo siempre les pongo, la respuesta es no. El derecho internacional no ingresa, porque es el sistema más dualista que tenemos. En Chile, la respuesta ha sido que sí, ingresa, pero no lo dice la Constitución. Ha sido una respuesta jurisprudencial, como ya vimos. Y básicamente una respuesta que se ha dado para los tratados. ¿Qué pasa en materia de costumbre en Chile? ¿Ingresa o no ingresa al sistema jurídico nacional? Aquí tenemos respuestas disímiles por parte de los tribunales, pero hay tribunales que opinan que también la costumbre ingresa al derecho chileno. Pero fíjense ustedes que a veces los tribunales han dicho que ingresan, pero que nunca podría una costumbre tener más valor que una ley. Ahora, todo eso son desarrollos jurisprudenciales porque hay un vacío muy grande, como ustedes ven en nuestra regulación de estos temas. Bien, así que tenemos derecho internacional que en general puede ingresar a Chile. ¿Puede un tribunal fallar aplicando un tratado internacional? Esa es la pregunta. Y aquí hay pros y contras. El primer ejemplo que yo les mostraba en las clases pasadas, en que los tribunales empezaron a fallar aplicando directamente un tratado, fue con el tema de la prisión por deudas, en el caso de la prisión preventiva en caso de delito de giro doloso de cheques. Se presentaron amparos, recursos de amparo, señalando que pedir para la libertad provisional que se consignara el total del cheque para obtener la libertad era equivalente a una prisión por deudas, que contrariaba a la Convención Americana. Y los tribunales dijeron, sí, tiene razón, y empezaron a derogar tácitamente el requisito de consignar el valor entero del cheque para obtener la libertad. ¿Ya? ¿Qué es eso? Efecto directo. El efecto directo, entonces, más allá del tema de la jerarquía, quiere decir esto, que los tribunales van a aplicar los tratados en forma directa. Bien, ¿cuál es el problema? Entonces yo les pido que me respondan y me digan, ¿qué problemas ven ustedes en que los tratados se apliquen en forma directa? ¿Qué problemas de política podríamos ver? Habría. Y ahora yo los escucho a ustedes. En base en el texto que yo les subí, hay varios de estos problemas que se pueden producir. Puede ser lo que hemos hablado del déficit democrático, que al final nadie, ninguna voluntad soberana discutió el contenido de ese tratado. Si bien se aprobó y se ratificó por el Congreso, no se pudo discutir su contenido. Perfecto. Ese es el primer problema. Entonces, el primer gran problema, así como el problema paraguas, es el déficit democrático. O sea, dense cuenta, más allá de la jerarquía, aplicar directamente un tratado implica tener una norma que tiene aplicación en Chile que no proviene de los poderes, del poder legislativo. Porque, como ustedes saben, el tratado fue negociado en el ámbito internacional por el Ejecutivo. Bien, ese es un primer problema. El grande, digo. Pero ahora también se dan problemas menores, podríamos decir, pero, o sea, no menores, más detallados, pero también importantes. En primer lugar, se puede dar el problema de que los tribunales domésticos tienen que interpretar lo que dice ese tratado. Puede que el tratado no sea tan claro. ¿Ok? Cuando se producen problemas de interpretación
entre los países que suscriben un tratado, esos problemas de interpretación los resuelven los estados que negociaron el tratado. O las fórmulas de solución de controversia que prevean esos tratados. Entonces les voy a poner un caso. Tratado de libre comercio con Canadá. Tratado de libre comercio con Canadá establece una serie de obligaciones entre los estados. Supongamos que el Tratado de libre comercio con Canadá dice que no se aplicarán, no, dice así, se dará trato nacional, este es un caso real, ¿eh? Se dará trato nacional a los bienes canadienses. Eso quiere decir que no se discriminará a los bienes que provienen de Canadá. Y este es un caso real. Fíjense ustedes que venían unos autos de lujo desde Canadá. Entonces venía un, qué sé yo, un Jaguar de Canadá. No sé si en Jaguar habrán fábricas, o sea, en Canadá habrán fábricas de Jaguar, pero venía un auto de lujo. Si llegaba a Chile, desde Canadá, se favorecía de ciertos beneficios tributarios en base al Tratado de Libre Comercio, pero había un impuesto que no se le perdonaba al Jaguar. En esa época existía en Chile un impuesto al lujo. Así que se le decía, bueno, impuesto al lujo tiene que pagar 30% sobre el precio de venta de este auto, el precio de importación de este auto, para sacarlo de la aduana. Entonces, los importadores fueron de protección a la Corte de Apelaciones y dicen, no, ¿sabe qué, tribunal? Esto es una discriminación. Y se está violando un tratado. Se está violando el Tratado de Libre Comercio con Canadá porque me están imponiendo un impuesto al lujo. Eso es un impuesto interno que discrimina y no debe discriminar, porque el Tratado de Libre Comercio lo que trata es de que no haya discriminación entre bienes importados y bienes nacionales. Entonces, que me pidan este impuesto al lujo, que me impongan este impuesto al lujo, discrimina, porque solamente se lo están aplicando a estos autos que vienen del extranjero. Viene el tribunal y analiza la situación. ¿Qué se le está pidiendo al tribunal? Que aplique el Tratado de Libre Comercio. ¿Ven? Que aplique directamente un Tratado de Libre Comercio. Y va a tener que interpretar qué significa trato nacional. ¿Qué significa no discriminar en el ámbito del TLC con Canadá? Y aquí se produce un efecto ridículo. Bueno, en primer lugar, el Tribunal Nacional no es experto en tratados de libre comercio. Segundo lugar, los tratados de libre comercio en general tienen una cláusula de solución de controversias propia en que las partes tienen que llevar estos temas a tribunales o paneles arbitrales internacionales. En segundo lugar, el tratado solamente permite controversias entre estados, no de particulares contra un estado y contra el propio estado. Bueno, ¿saben lo que decidió ahí el tribunal? Decidió que sí había violación del tratado. Y dijo algo, por eso les digo que un poco ridículo. En los tratados de libre comercio, la cláusula esta y la obligación de trato nacional tiene que ver con evitar el proteccionismo. Es decir, no imponer costos para los bienes importados que impliquen beneficiar, proteger, a la industria nacional y hacer que compitan en situaciones distintas. Lo que se quiere es libre competencia entre bienes importados y bienes nacionales. Entonces lo que se quiere es que no se proteja a la industria nacional cobrándole más al bien importado. ¿Ok? Entonces díganme ustedes por qué es ridículo este fallo. Seonjin. ¿Qué? A ver, Montserrat, ¿por qué es ridículo este fallo? Porque en Chile no se producen autos. Exacto, hasta donde yo sé,
hace mucho tiempo que no se producen autos en Chile. Ha habido ocasiones en que se han armado autos en Chile. De hecho, había un auto chileno. ¿Sabían ustedes eso? Sí, es bacán, pues es que me está confundiendo un poco. Ese es como el pancito con ese pancito chileno. O era el autopan, no sé cómo se llama. Aún lo veo a veces en Valparaíso, se ve a veces esos autos, que es como un auto, ¿cómo era? No sé Como cómo escribir. cuadrado. Sí, Ya. un pan de molde. Es similar a un pan de molde. Sí, más como una camioneta, más como una moto con una cosa cuadrada atrás. Bueno, había un auto chileno llamado Yagán. Bueno, pero hasta donde yo sé, Chile no produce autos, menos autos de lujo. ¿Ya? Entonces, imagínense, se invoca un tratado de libre comercio cuyo objeto es la libre competencia entre bienes importados y bienes nacionales, y para decidir que no se le puede aplicar impuesto al lujo. Es ridículo. No había ninguna industria nacional que estuviera siendo protegida por Chile con el tema del impuesto al lujo. Entonces, ¿qué nos dice este caso? La pregunta es, ¿son los tribunales nacionales los mejor preparados para aplicar directamente tratados? ¿Para interpretarlos? Segunda pregunta. ¿Qué pasa si el Estado de Chile, como Estado que conduce las relaciones internacionales, tiene una determinada interpretación de un tratado? Y esa interpretación no coincide con la de los tribunales. Nos ponen un gran aprieto. O sea, imagínense, bueno, tenemos un caso hoy día, ven ustedes que salió esto de los tratados de protección de inversiones, con el tema de la posibilidad de retirar el 10% de los fondos previsionales, que también se aplica a las rentas vitalicias, y que las empresas de renta vitalicia, las aseguradoras, señalan que eso viola los tratados de protección de inversiones. Bueno, ¿vamos a dejar, por ejemplo, que los tribunales interpreten esos tratados de protección de inversiones? Podría ser que los tribunales dijeran, sí, la ley chilena viola el Tratado de Protección de Inversiones. Pero resulta que nosotros nos tenemos que ir a defender a un tribunal internacional cuando nos demanden, si que nos demandan esas empresas. Y es el Estado, el Ejecutivo de Chile, el que va a interpretar ese tratado. ¿Qué pasa si la interpretación del Ejecutivo no coincide con la interpretación de los tribunales? Se produce un grave problema. Entonces ahí hay otro tema que hay que considerar. ¿Ya? Luego también les voy a dar otros ejemplos que se producen problemas por el hecho de que los operadores jurídicos nacionales interpreten tratados y apliquen tratados. Imagínense, había en una época en Chile, se distinguía y se discriminaba, en verdad, entre hijos nacidos dentro del matrimonio, concebidos, perdón, dentro del matrimonio, e hijos concebidos fuera del matrimonio. Chile ha sido una sociedad ultra conservadora, se ha ido moviendo muy lentamente en terminar con estas discriminaciones odiosas. O sea, esto era una discriminación atroz. En Chile entonces se distinguía entre hijos legítimos, concebidos dentro del matrimonio, e hijos ilegítimos, concebidos fuera del matrimonio. Y esa discriminación, y se les llamaba a esos hijos concebidos fuera del matrimonio, hijos naturales. Es más, había una nomenclatura discriminatoria en nuestra sociedad, que está en la literatura colonial, de hecho, que es el personaje del guacho. No sé si ustedes, bueno, han leído, ¿verdad? Literatura chilena que nos muestra un poco cómo era nuestra sociedad discriminadora. Entonces imagínense, eso es una discriminación. Y la ley hacía discriminaciones, o sea, no era solo una discriminación social, era una discriminación legal. Hoy día, por suerte, hoy día a nadie le importa esto. ¿Ya? Hoy día ustedes son jóvenes, estoy segura que escuchan de esto y dicen, no lo puedo creer. O sea, hoy día a nadie le importa que los hijos
se conciban fuera del matrimonio. Si hoy día nadie se quiere casar, ¿verdad? O sea, es que esto es ridículo, pero para que vean ustedes cómo funcionaba nuestra sociedad, discriminadora, atroz. Y para que vean también y se alegren de que la mente se ha ido abriendo un poquito más en Chile, ¿ya? Entonces, ahora, ustedes se van a sorprender, pero el término de esta discriminación odiosa no fue en el 1950, en el 60, en el 70, en los 80. Esto terminó en los años 90. Cuando ustedes nacieron, y ustedes son tan jóvenes, cuando ustedes nacieron recién terminó esta discriminación. ¿Se pueden dar cuenta? Y terminó así con una votación de 49-50, o sea, costó mucho. Había gente que en el Congreso defendía que no podíamos terminar con esta discriminación porque iba a ser el fin de la familia. O sea, exactamente hace 20 y tantos años atrás recién. Bueno, para que vean ustedes. Bueno, el tema es que la ley discriminaba. La ley en una serie de materias, en materia de filiación, por ejemplo, patria potestad, quién tiene el cuidado de los niños, quién administra los bienes de los menores de edad, en materia sucesoria. En materia sucesoria, fíjense ustedes que en materia de herencias, la legislación señalaba que un hijo natural solo puede llevar la mitad de la herencia de un hijo legítimo. Cáchense. Es muy terrible. Encuentro yo que es escandaloso. Pero bien, entonces, antes de que se terminara con la discriminación legal, algunos abogados dijeron, bueno, podríamos terminar esto antes de esperar que el Congreso dicte la ley que termine con esta discriminación. Vamos con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y digamos que esa ley que discrimina, el Código Civil, está violando el Pacto de Derecho Civil y Político y está violando la Convención Americana de Derechos Humanos. Y deroguemos tácitamente esta situación. Entonces el argumento funciona súper bien. Pero en la práctica no funciona tan bien. Y no funciona tan bien porque allí se trata de una institución que es el derecho sucesorio. Es decir, si tú empiezas a cambiar pequeños, o sea, normas por normas del derecho sucesorio, te genera un problema porque es un régimen jurídico el derecho sucesorio. ¿Cómo se divide la herencia entre todos los hijos, entre los cuales hay que dividirla? Hay que considerar una serie de cuestiones. Hay que considerar el número de hijos, hay que considerar al cónyuge sobreviviente, hay que considerar una cantidad de cosas. El problema es que si el juez deroga la norma, deroga el artículo que discrimina entre hijos, pero el juez no puede poner otra norma. O sea, el juez puede decir, se deroga la norma que dice que llevan la mitad, pero el juez no puede poner la norma que dice lleva lo mismo. O cómo se reparte, haciendo otras distinciones importantes, como por ejemplo, si hay o no hay cónyuge sobreviviente, etc. Entonces, allí lo que yo digo es que hay situaciones en que, aunque uno quiera, no es fácil hacer la aplicación directa del derecho internacional, porque requiere igual que el legislativo se meta, que el legislativo ordene. Ok, en el texto ustedes van a ver distintos criterios que se usan en el derecho comparado y que se deberían usar en Chile para resolver si un tratado es o no autoejecutable. Lamentablemente en nuestra jurisprudencia solamente tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que da un solo criterio, que es el criterio de que el tratado es un tratado que permite su autoejecutabilidad y el criterio será que la letra del tratado es simple, que se entiende por los tribunales y que por lo tanto lo pueden aplicar directamente. Ese es el único criterio, y que la norma no es programática. Hay reglas programáticas, hay tratados que dicen, el Estado de Chile dictará una ley para. Si el tratado dice eso, no es autoejecutable. Ahora, la mayoría de los tratados no dicen eso, ¿ya? Entonces, el único criterio que puso el Tribunal Constitucional es demasiado básico.
no hace todas estas otras distinciones de otros criterios que deberían tomarse en cuenta. Léanse el paper, léanse el artículo, para que puedan, si es que yo les pregunto esto en la prueba, responder qué criterios adicionales se pueden tener en cuenta para el tema de la autoejecutabilidad, y es un tema que de nuevo debería también tratar de resolverse en la nueva Constitución. Listo, termino la clase y los insto, los llamo a que el sábado o el domingo, chiquillos, chiquillas, vayan a votar, que es importante. Ok, chao, que tengan un muy buen fin de semana. Nos Ay, vemos. Gabriel. profe, gracias, buenas Profe, tardes. gracias. Profesora, tenga buen día. Gabriel se va a ir a votar. Ya, Ya, profe, súper, ok. Chao, que estén muy bien. Buen fin de semana.